Bueno, buenas noches. Eh, Les queremos avisar que esta charla va a estar siendo grabada, así luego podemos, bueno, seguir aprendiendo de ella. Queremos, desde el Centro de Asistencia al Suicida, queremos agradecer a APEF, que es la Asociación de Pacientes o de Personas, perdón, con esquizofrenia y sus familiares. Luego Eduardo, Betty, Margarita y Enrique, si dije algo mal, me van a corregir. Hemos conocido a esta asociación que con mucha generosidad hoy nos va a dar esta charla y entonces les agradecemos. Recién estábamos hablando que es muy bueno para estas asociaciones que somos amigas y complementarias, podamos colaborar en todos estos temas tan, bueno, complejos, difíciles, y sumar recursos, tanto desde el CAS para APEF como APEF para el CAS Buenos Aires. Así que bueno, a todos los que están asistiendo, muchísimas gracias. A todos los que van a escuchar esta charla por Facebook, lo mismo. Y bueno, les agradecemos la presencia y, y estamos ansiosos por escucharlos. En nombre de APEF va a hablar Eduardo Herrera, también, porque no me quiero equivocar, estoy buscando Margarita Kers de Herman, Enrique Ricardo Herman y Beatriz López. Así que bueno, el espacio es todo de ustedes, con todo el agradecimiento por destinar este tiempo para nosotros. Beatriz, activa el micrófono. Sí, sí. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. APEF es una asociación de familiares de personas que padecen esquizofrenia. Es una asociación que tiene más de 30 años, con su personería jurídica y todo, vamos por unos 27, 28 años. Yo hace muchos años que llegué, hace exactamente casi 27 años. El objetivo de esta asociación, en principio, tiene que ver con aliviar la incapacidad que tenemos todos cuando nos dan este diagnóstico a uno de nuestros familiares, y con ello hemos aprendido y trabajado siempre el modelo de la psicoeducación. La psicoeducación para nosotros es la base de toda la convivencia que tenemos con nuestra familia y la mejora de la calidad de vida tanto de nuestro familiar que la padece como de nosotros mismos, porque la capacidad de mejorar la calidad de vida es fundamental. Nosotros entendimos hace tantos años que el conocimiento nos da poder y nos da ayuda, que sin conocimiento las familias no pueden sobrellevar el trabajo que significa acompañar a nuestra familia. Entonces entendimos por ahí que era una psicoeducación constante, no era cuestión de hacer un cursito, estar 1 o 2 meses, y nosotros decimos que la psicoeducación tiene que ser constante. La idea en APEF es que los brotes, que es como comienzan a nosotros aparecer los primeros síntomas de la enfermedad, vayan siendo cada vez menos, porque la capacidad de comprender cuándo está por venir un brote y poder con eso acompañar, informar al médico que lo atiende, al psiquiatra que lo atiende, es un trabajo de estrategia, una estrategia que venimos llevando, que es decir, que hay un pilar,
en esta enfermedad, que es la conexión del psiquiatra o del equipo terapéutico con la familia y con la medicación. Esta enfermedad necesita de medicación, y por supuesto, con la persona que la padece. Tenemos que hacer una estrategia de trabajo. Bueno, contando todo esto, quiero decir que, bueno, mi hijo hace 27 años, que lo dije ya, que había empezado con esta enfermedad, y en algunos casos la experiencia es que con la psicoeducación constante nosotros hemos logrado que no haya nuevas internaciones. Con cada internación hay deterioro, y ese deterioro se va agudizando con cuantos más episodios tenemos. En los casos, que no voy a hacer la que yo hable de suicidio, pero digo, también hay suicidios, la idea es trabajar en conjunto con todos los equipos y con ustedes mismos, porque la influencia del apoyo y de los conocimientos que nos da el grupo es fundamental, es fundamental. Nosotros solos no podemos. Me gustaría alguna pequeña intervención de Eduardo, para no quedar así en el abismo de la soledad del Zoom, que sabes que me da un poco de crisis, hago yo también. Así que, Sí, bueno, buenas tardes a todos. Creo que las palabras justas son las que dijiste, porque bueno, el otro día charlamos un poco medio en las apuradas cómo iba a ser esta conferencia, pero creo que los dos coincidimos en el nombre justamente porque decíamos, vamos a hablar de esquizofrenia y suicidio, y no de tanto de prevención del suicidio, porque como bien lo referenciaste, nuestro seguimiento de una persona con esquizofrenia es prácticamente constante. Por eso, digamos, el valor de la psicoeducación, justamente después va a hablar Margarita, que es este tema que a mí también me pasa, digamos, yo hace 20 años que estoy con mi hijo con esta enfermedad y está muy bien, pero nunca dejamos de mantener las alertas despiertas, digamos. Hoy las alertas reposan, pero ya aprendimos, conocimos la enfermedad, conocimos cómo tenemos que tratar. Esta enfermedad es una enfermedad que requiere una primera etapa de rehabilitación, después otra etapa de recuperación, y si la persona no tiene recaídas, no hace consumos de droga o consumos de alcohol, en 5 años puede estar estable. Ahora, si la enfermedad evoluciona, digamos, yo siempre parto diciendo que esta enfermedad es crónica, evolutiva y discapacitante, o sea, crónica es para siempre, por lo tanto hay que aprender, ya hay que olvidarse un poco de la cura y empezar a vivir eh, con la enfermedad, empezar a saber cómo sobrellevar la enfermedad, tanto la familia como la persona, ¿no? Cuando esta enfermedad llega, como dice Betty, se nos cae el techo, se nos viene todo junto y toda la familia se enferma porque no conocemos, porque no entendemos, por mucho tema de ignorancia. Y luego la rehabilitación es un proceso necesario. eh, si la enfermedad evoluciona mal, y esto se debe a muchos procesos, puede ser que los psiquiatras no den con la medicación justa, porque esto tiene desgraciadamente un seguimiento netamente clínico, o sea, el psiquiatra debe seguir a la persona, debe buscarse la recuperación, y hoy justamente hablando de este tema en otro lugar, está hablando que no solo es la recuperación de la persona, sino que la persona pueda habilitarse para trabajar y hacer cosas socialmente, o sea que es todo un proceso. Ahora, si nosotros hablamos que acompañamos a la persona desde el momento que esta enfermedad aparece en forma aguda, desde el primer brote, digamos, que ya empieza a discapacitar al individuo, porque el individuo no puede trabajar, no puede estudiar. Después viene un proceso de rehabilitación y recuperación, con seguimiento. El tema fundamental es la medicación y el seguimiento psiquiátrico. No existe otra receta fundamental. Por eso nosotros tenemos como hoy prácticamente una ley, la medicación, el seguimiento psiquiátrico no se negocia, porque no puede haber un no, digamos, no tomo la medicación, no voy al médico, no voy al psiquiatra, no voy a esto. Tenemos que aprender a usar todas las herramientas, tanto personales, tanto digamos, de adaptarnos a la enfermedad, como también de ir buscando las herramientas jurídicas como para lograr una internación y una recuperación. Yo siempre digo, nos cuesta la internación, pero la internación quizás sea el inicio de un proceso de recuperación importante. Y en eso tenemos que trabajar.
Y la internación viene justamente en el momento en que la persona está en riesgo para él o para terceros. Cuando hablamos de terceros, puede ser que ha pasado y todos los días salen en los diarios, porque los diarios se dedican a eso, a mostrar todo el sensacionalismo de una persona que puede matar a alguien y que tiene esquizofrenia, ¿no? Así que eso es un riesgo para terceros. Y el riesgo propio es el suicidio. En definitiva, el saldo final del riesgo propio es el suicidio, o lastimarse, o tratar de suicidarse. Y acá es donde tenemos que trabajar, porque justamente, más que prevención, hacemos un trabajo de psicoeducación constante para que la familia acompañe a la persona que tiene esquizofrenia. No, no, acá no hay alternativa, no es que mi hijo podía vivir solo, que mi hijo podía tener una vida, su vida solo, sin una observación o sin un acompañamiento de la familia. Entonces, la otra herramienta fundamental en psicoeducación para la prevención es el acompañamiento de la familia. ¿Mm? Esta enfermedad es una enfermedad no solo biológica, que tiene un origen genético o puede tener algunos orígenes biológicos, como una gripe, un parto, un montón de cosas que son más específicas, pero también tiene una componente totalmente ambiental. O sea, no es lo mismo la esquizofrenia acá, en China, que en Estados Unidos, no es lo mismo en el campo que en la ciudad, no es lo mismo una persona que tiene un nivel cultural, un nivel social distinto, importante, porque también dentro del suicidio va a depender de la cantidad de dispositivos terapéuticos que esa persona pueda asistirlo en cada momento. O sea, si el psiquiatra no está disponible, si no tiene una emergencia en el momento a quién pueda llamar, si tiene que ir a un hospital donde no lo van a poder atender, lo tienen en la guardia, estamos siempre en situación de riesgo. Entonces, otro de los temas que se aprende en psicoeducación es minimizar las situaciones de riesgo. Yo siempre tengo así como un ejemplo, es quienes ponen los números de urgencia, los números de emergencia, los números de los psiquiatras en la heladera. Y algunos familiares me dicen, no, yo no los pongo porque el padre no le importa, a los hermanos no le interesa. Bueno, no importa, pero el día que pase algo, por lo menos todos saben que los números están en la heladera. Estos son los tipos de prevenciones que nosotros podemos tener. Pero como eso, estamos hablando de varias prevenciones, digamos, el acompañamiento, el observar que tome la medicación, el que haga el seguimiento psiquiátrico correspondiente, y todo eso va a hacer que minimicemos día a día los riesgos de suicidio. Y, no es, y aún así, tenemos que seguir teniendo los ojos abiertos como para poder acompañar, ¿no? Prevenir siempre en todo momento, para nosotros es como dijo Betty, una tarea continua. La psicoeducación es continua. Bueno, no sé si querés agregar algo, Betty. Sí, quería Sin- decir un temita que nosotros cuando recibimos, porque hablamos mucho del apoyo que esta enfermedad necesita de la familia, por eso sabemos que el apoyo de la familia es la que ayuda a la integración. Pero, ¿qué tenemos? Angustia y miedo por lo que nos dan de este diagnóstico, con el desconocimiento. Tenemos culpa porque muchos años nos culparon de que esta enfermedad era una enfermedad de la familia, que la familia lo había enfermado. La frustración por lo que uno proyectó para este hijo, para este familiar, no se cumple y se ve que no logra los objetivos. Entonces digo, ese trabajo y la bronca que nos produce todo eso, también lo manifestamos si no estamos psicoeducados, porque eso lo transmitimos a nuestro familiar. Digo, estas cosas que uno trabaja en el grupo, no lo hemos nunca aprendido, la verdad lo digo así, algunos me dirán que con los terapeutas, ni con los profesionales psicólogos, ni nada. Esto se aprende de los otros familiares, que nos van dando indicaciones, que nos van dando apoyo, que nos van enseñando. Entonces, este objetivo de la psicoeducación es para mí la mejor calidad de vida, y esto lo digo porque muchas de las personas que asistimos a PEF en este formato de ser asiduos y de estar, tenemos hijos con menos internaciones. No todos, ya lo sabemos, pero gran número de personas que son sostenidas en las redes familiares. Entonces entendemos que esto es un mensaje que queremos dar a la sociedad, que esta enfermedad se apoya y se sostiene cuando hay grupos que la sostienen.
No sé si esto les queda claro a las personas que a lo mejor no han pasado por esta etapa, pero me parece que era algo para decir. Eh, te dejo otra vez espacio, que vos sos Sí, el sí, bueno, líder. solo, digamos, queriendo sentarlo todo, digamos, la desesperanza en la esquizofrenia está a flor de piel de la persona, todo el tiempo, digamos, ¿no? Este tema de que yo qué voy a hacer, qué va a hacer de mi vida, no puedo estudiar, no logra. Y esto, digamos, son problemas de futuro casi insuperables para el individuo. Entonces, la falta de esperanza es un factor clave en esto, y sobre todo en el suicidio, no para una decisión del suicidio. Por eso yo siempre, una de las características que tengo es de que la familia debe ser un elemento motivador, ¿no? Y a veces las madres o los padres me dicen, bueno, pero a veces hay que empujarlos. Pero yo digo, no, no, hay que motivarlos y hay que acompañarlos. Ellos no necesitan el empujón porque no les podemos exigir, porque justamente uno de los temas de esta enfermedad es que no pueden ejecutar. Y no es que ellos no pueden racionalmente ejecutar, ellos saben que lo que les pasa, con el tiempo, una vez que toman la medicación, empiezan a recuperarse, saben que no pueden trabajar, les cuesta mucho, no pueden estudiar, no pueden concentrarse, no pueden un montón de cosas, no pueden socializar, no tienen amigos, no tienen una pareja, o si conocen a una chica le exige cosas de un mundo, qué coche tenés, qué estudiás, qué trabajás, un montón de exigencias sociales a las que ellos no pueden responder. Y eso genera desesperanza. Entonces, yo digo, si lo empujamos a todo ese mundo, ¿no? Es como que si van al mundo social, yo siempre digo, en la sociedad hay leones, y los leones comen personas, no le importa si son buenas, tienen que ser ricas, sabrosas nada más, digamos. Y parece una exageración, pero digamos, es así. Y las personas con esquizofrenia tienen que vivir en esa sociedad, no les queda otra. Tarde o temprano, por más que lo cuide con el algodón, va a tener que salir. Por eso, digamos, bajar estos sentimientos de desesperanza también bajan los porcentajes de suicidio, si bien dentro del porcentaje de suicidio la esquizofrenia tiene un porcentaje importante, pero yo creo que con psicoeducación, y como dijo Betty, hemos logrado que muchas personas pudieran trabajar esto, y yo en lo personal también, porque cuando la enfermedad empezó, la desesperanza era de mi hijo y de toda la familia prácticamente, ¿no? O sea, estaba en la flor de piel de toda la familia. Cuando nosotros vamos aprendiendo, aprendemos a acompañar, aprendemos a sobrellevar la enfermedad, ellos aprenden con nosotros, empiezan a entender que también ellos pueden luchar, que la lucha que tienen es mucho más difícil que otra persona, pero la lucha es propia de ellos. Y estos elementos van dando la autoestima y la fortaleza necesaria para volver a ese mundo social que a nosotros nos gusta, pero ya digo, sin empujar, porque exigencia no es motivación para alguien que tiene esquizofrenia, y sin darle la espalda a la enfermedad, ¿no? O sea, uno de los temas fundamentales, como dijo Betty, es aprender, conocer la enfermedad. Cuando nosotros llegamos a esta enfermedad estamos llenos de ignorancia. No sabemos de qué se trata, no sabemos cómo actuar, no entendemos a nuestros hijos o a nuestro familiar, porque digamos, para poder entenderlos, tendríamos que entender que esta enfermedad tiene componentes genéticos, que creció en el neurodesarrollo con ellos, o sea que hasta que se dan los síntomas más agudos, que pueden darse entre los 17 y 20, 21 años, digamos que es los brotes principales, pero la enfermedad evoluciona en ese tiempo generando errores de interpretación de la realidad, errores cerebrales, neurobioquímicos realmente. Y eso va a seguir a lo largo de nuestra vida porque nosotros seguimos desarrollándonos en el neurodesarrollo toda la vida. Pero a los 20, 18 años es, digamos, donde se forma el cerebro final del individuo. Entonces, a partir de ese momento es importante comprender la enfermedad porque nunca vamos a poder sentir los síntomas como ellos. Como decía recién, es la enfermedad de querer y no poder. O sea, ¿qué es esto? Razonar que ellos quieren hacer cosas, razonar que ellos tienen que hacer, que tienen que trabajar, que tienen que vivir como los demás. Pero no pueden porque no van a juntar la emoción para poder ejecutar algo. Y es ahí donde toda la parte emocional, la parte de acompañar, la autoestima, el famoso, si sos un inútil, no servís para nada, digamos, no estamos, le estamos dando la espalda a la enfermedad totalmente. Entonces hay que motivar, volver a intentar, probemos, la vida es una exigencia para todos y yo siempre digo, lo que más me ayudó es contarle la realidad de mi vida, cómo la peleé, cómo la luché, todo esto. Y se empiezan a generar ciertos prototipos que ellos no logran, pero por lo menos empiezan a entender cómo es el camino. Por eso digo, siempre al costado,
nunca empujando, nunca dándole la espalda a la enfermedad. Creo que este es el secreto y esto es para mí uno de los trabajos. Bueno, yo, Betty, si querés terminar y si no la dejamos a Margarita para que... Sí, le damos pie a Margarita y entonces intervenimos nosotros, que me parece que Margarita y Enrique ahora tienen la voz. A ver. Bueno, a nosotros nos ha tocado vivir esto. Tenemos un hijo que hoy tiene 45 años, que empezó también a la edad que dijo Eduardo, pero que había tenido un pasado como estudiante, ya está trabajando pleno, que estaba en medio de la vida y de pronto surgió esto. Y durante los primeros años, Andrés trató de enmascarar la enfermedad, diciendo incluso frente a los terapeutas a los cuales nosotros habíamos contactado que los locos éramos nosotros, que él no tenía nada, y los convencía. Estaba tan formado, incluso él había hecho una práctica en un psiquiátrico, que los podía vencer con sus propios argumentos, y logró realmente durante muchos años estar a los tumbos, porque él estaba cada vez peor, pero eso lo notábamos nosotros en casa. No lo notaban sus profesionales, porque él sacaba toda su fuerza de voluntad para mostrarse íntegro cuando estaba con ellos, y después de estar una hora con un profesional y haberlo dejado boquiabierto y diciéndonos a nosotros, porque nos han llegado a decir, pero ustedes necesitan un hijo enfermo para poder seguir viviendo, porque este chico no tiene nada. Después llegaba a casa y quedaba 3 días tirado, porque el mostrarse tan entero, tan sano durante una hora le costaba una energía que después lo tenía postrado durante 3 días. Bueno, recién aceptó, incluso durante mucho tiempo, en esos primeros años, nosotros tuvimos miedo al suicidio, muchísimas veces. Dormíamos con una oreja parada, con un ojo abierto, porque teníamos miedo a que se nos escapara, lo que ha hecho varias veces, lo hemos buscado durante noches enteros por las calles. Realmente hemos pasado ese temor tratando de contenerlo, tratando de protegerlo, y una de las psicólogas un día nos dijo, ay, pero Margarita, cuando yo fui y dije, tengo mucho miedo que Andrés se suicide, ay, pero Margarita ya se suicidó alguna vez, y mi marido que estaba al lado casi la cogota, porque realmente estuvimos tan enojados en ese momento, sin poder convencerla del peligro que estábamos viviendo. Bueno, recién a los 34 años tuvo conciencia de la enfermedad, y ahí empezó la época de cambio. Estuvo internado, necesitó 2 internaciones, la primera relativamente corta, pero la segunda fue de más de un año, y él no quería salir, se sentía protegido ahí dentro de ese palacio de cristal donde estaba entre pares, tenía miedo al mundo real. Bueno, logramos sacarlo de ahí y empezó su etapa de recuperación, que fue larga, porque hoy tiene 45, es decir, pasamos unos cuantos años muy tranquilos donde fue haciendo cursos, donde se fue adaptando, donde empezó a bajar sus aspiraciones, hizo escuelas para adultos, hasta logró un trabajo con los huerteros el año pasado, había firmado un contrato con el Ministerio de Desarrollo Social, que le habían ofrecido un trabajo, y ahí nos cayó la desgracia. A mí me descubrieron un carcinoma en el pulmón, me tuvieron que sacar medio pulmón, y cuando a los 7 días volví a casa, coincidió esto, que debe haber sido un cimbronazo muy grande para Andrés. De pronto, esa mamá que estaba, siempre estaba bien y siempre estaba para ayudar, estaba con una operación muy fuerte. Y por otro lado, Andrés tenía un médico, Andrés siempre tuvo eso, que él necesitaba una persona a la que él le daba una importancia tremenda en su vida, y de la cual él pensaba que podía sanarlo. Él siempre, siempre, durante todos estos años, por más que estuviera bien, estaba esperando un milagro. Y yo en una charla una vez le dije, Andrés, mira, yo no voy a discutir que quizás existan los milagros, pero no están asegurados, uno no los puede pedir. Bueno,
justo el día que yo había vuelto del hospital, fue al médico y deben haber hablado de esto, y él le dijo, vos me tenés que salvar, y el médico le dijo, lo lamento mucho, Andrés, yo no puedo salvarte. Y ahí volvió a casa, no se dejó, no nos dimos cuenta, no estaba distinto de otros días, pero almorzó con nosotros como todos los días, se retiró al cuarto y tomó la medicación que tenía. Él siempre tenía, ya por orden de la psiquiatra, la medicación del mes, y él mismo la dosificaba. Por suerte era cerca de fin de mes, se cumplió 1 año esta semana, y lo que tomó no alcanzó para matarlo, pero casi. Y realmente nos pasó esto sin que nos hubiésemos dado cuenta. Esta vez ya no le teníamos tanto miedo al suicidio. Y sin embargo, cayó. Y no solo fue difícil esa vivencia, vos metete en cuanto quieras, sino que lo que vino después fue terrible. Llamamos naturalmente al SAME, vino el SAME, dijo que que no lo podía llevar a un hospital de nuestra obra social, que lo tenía que llevar al hospital provincial. En el hospital provincial no había lugar para él, quedó en un pasillo. Ellos decían, si tiene obra social, sáquenlo de acá. Enrique trató desesperadamente de encontrar un lugar en un hospital y de encontrar una ambulancia. 2 ambulancias se nos escaparon. Una directamente le dijo a mi marido, yo lo transporto. Cuando al final logramos transportarlo, él ya estaba con una doble neumonía, porque lo habían tenido atado de espaldas, atado de brazos y con las piernas separadas, y aspiró. Los pacientes que sufren de esquizofrenia tienen una salivación muy pronunciada a causa de los medicamentos, y estando así, acostado de espalda, eh, inconsciente, empezó a aspirar toda esa saliva y salió con una doble neumonía. Bueno, estuvo meses en terapia intensiva. Y durante esos meses aparecieron otros 3 problemas terribles. Es decir, nuestro hijo, que tenía una sola discapacidad, hoy tiene 3, porque tuvo una escara clase 3, una escara lumbar, que fue dentro de todo el problema menor, que hoy en día ya se le cerró, pero además hizo un dólico megacolon. Le tuvieron que sacar con un previo aviso a nosotros de 15 minutos todo el intestino grueso. Y después, cuando ya en el mes de octubre lo sacaron de la sedación, nos dice, mamá, no puedo mover mi brazo izquierdo. Tiene hoy un plexo, una lesión muy severa del plexo braquial izquierdo, y él, que es zurdo, no puede escribir, no puede firmar, no puede comer, no puede bañarse solo. Está realmente necesitado. El que había llegado a ser autónomo, ahora de pronto es una persona que necesita de muchísima atención. Realmente nosotros lo estamos atendiendo durante el día, durante la noche, y bueno, nos sorprendemos de la entereza que él tiene para soportar todo esto. Realmente nos sorprende. Pero bueno, también tenemos miedo otra vez, ¿no es cierto? Que vuelva a pasar. El tema, a ver, con la cuestión directamente asociada con el suicidio y la situación que estamos viviendo ahora, es que esta cuestión de suicidio para nosotros nos cayó, digamos, sin entender qué es lo que estaba pasando, porque de ninguna manera en los últimos años teníamos la más mínima duda de que Andrés en realidad quería vivir. Él es muy apegado a la comida, por ejemplo, le gusta comer bien, así que los gustos de la vida, como ese, o en algunas oportunidades ir al cine, ¿no? Estas cuestiones le gustaban mucho, pero siempre le costó. El problema que él tenía siempre una orientación mística, una tendencia a creer en la magia, en la religión o en lo que uno quisiera, ¿no? Por eso siempre elegía una persona de referencia externa. Ese es el problema, ¿no? O sea, con nosotros éramos un poco
problemáticos para él, No es éramos la misma necesario. familia, o quizás el origen de sus males, porque claro, éramos los padres, así que de alguna manera su enfermedad tenía que estar relacionada con nosotros, ¿no? Entonces siempre eligió referentes externos, y esos referentes externos muchas veces no comprenden cómo funciona, bueno, y si nosotros mismos tampoco entendemos cómo realmente funciona la mente de una persona con esta enfermedad, pero el tema es que especialmente cuando estas personas tienen estas orientaciones místicas y mágicas, la menor frase que a cualquiera de nosotros nos puede parecer inofensiva, que no tiene el menor peso, a él lo puede voltear. Y eso es lo que pasó en esta oportunidad, y ha pasado en otras oportunidades, y pasó hace poco, después de esta crisis, hace pocas semanas, digamos, que a él le da un cimbronazo. La pregunta es, ¿y qué tan fuerte es ese cimbronazo? Y eso también es muy difícil de reconocer, porque típicamente él se retrae y necesita horas, días y a veces hasta semanas para digerir esa experiencia, ese impacto que recibió. En este caso, cuando sucedió el intento de suicidio, el impacto debe haber sido tan violento que él no supo cómo manejarlo y se tomó las pastillas. Ahora, el problema que tuvimos hace 2 semanas atrás, y estuvo 3, 4 días en una crisis absoluta. Y lo sorprendente, y con eso hay que tener mucho cuidado, es que a pesar de que sigue tomando los medicamentos tal cual están prescritos, está totalmente brotado. O sea, el aspecto psíquico, el aspecto emocional, puede cancelar completamente los efectos de la medicación. La medicación es una parte del problema y no es el todo. Sumo a esto un tema que quizás es importante, porque cómo llegó al suicidio, es Andrés. Si bien la enfermedad quedó patente cuando él tenía 20 y algo, sin que nosotros supiéramos de qué se trataba, pero evidentemente hoy mirando para atrás sabemos lo que estaba sucediendo, él ya en la secundaria tenía problemas. O sea, era un chico que era brillante en la escuela y era un trapo de piso tirado sobre la cama en casa. Y nosotros siempre asociamos esto con problemas de la pubertad o de la adolescencia. Bueno, ya se va a recuperar. Quiere decir que él incluso hoy dice, yo tuve una infancia desastrosa. Entonces no sabemos si es el cerebro de él el que distorsiona su pasado o si realmente ya siendo muy chiquito algo ya estaba funcionando mal, ¿no? Entonces eso lo hace especialmente, digamos, sí, ¿no? Lábil, digamos, ¿no? En el sentido de que no sabe cómo manejar sus emociones. Él emocionalmente es un chico de 13, 14, 12 años, digamos, ¿no? A veces parece un nene, compite con nuestros nietos en algunos aspectos, o le siente celos, en fin. Entonces, estas palabras que él selecciona de lo que le dicen los referentes externos causan efectos muy distintos, digamos, ¿no? Y a veces, bueno, conducen a este extremo, ¿no? Así que nosotros está el tema de cómo evitar esto, y es imposible. En la medida que uno le permite tener trato con otra gente, que es lo que hay que hacer para que se integre de alguna manera, sean estos profesionales o sean amigos, de donde también pueden venir estos riesgos, ¿no? Apagaron el micrófono, María. Sí, perdón, toqué el mouse. A veces se deslizan estas frases fatídicas, ¿no? Eso no se puede evitar. Lo que hay que ver es cómo reacciona frente a esta frase, y nosotros hemos aprendido, pero nos cuesta muchísimos nervios, dejarlo que él digiera esto y se recupere. En la última mini crisis que tuvimos, así ha sucedido. Así que uno lo mira ahora y dice, está normal, pero nosotros estamos ahí preparados para cualquier recaída en cualquier momento. Pero el intento de suicidio fue una cosa tan violenta,
tan repentina y condujo a una acción inmediata de él que no nos dio ni siquiera tiempo de reaccionar. Eligió muy bien el tiempo, porque nosotros solemos dormir una siestita, así que él eligió el momento en que hizo desaparecer los medicamentos, cuando después chequeamos, efectivamente se había llevado todos los medicamentos a su cuarto y se los tomó, ¿no? Y el otro tema es lo que pasó después. Me parece que ahí, si uno llega a tiempo para intervenir, acá han sucedido varias cosas que nosotros, desde el punto de vista de hoy, podríamos haber evitado si hubiésemos estado mejor preparados, ¿no? El tema de cómo vinieron a llevárselo del SAME, Andrés es un tipo que cuando está desesperado tiene una fuerza impresionante, aunque no tiene el físico de un patovica, digamos, pero tiene una fuerza bárbara. Y eso condujo a que, para mí, viene de ahí la pérdida de la movilidad del brazo que tiene en este momento, porque lo tuvieron que sacar entre 4 a la fuerza, ¿no? Entonces, ahí pasó algo. La otra es no haber nosotros percatado que el problema de la salivación permanente que él tenía, que en realidad condujo a que tenía que dormir con una almohada con una toalla sobre su almohada, que no se nos haya ocurrido a nosotros que estando acostado él de espalda iba a tragarse la saliva y las consecuencias que podía tener. Esto que médicamente es muy conocido, el tema de la aspiración. Nosotros, bueno, no teníamos la educación para saber que esto iba a suceder, pero hoy en día también pienso, ¿cómo se me ocurre a mí, cómo se me podría haber ocurrido que los médicos no iban a cuidar ese aspecto? Ese es un tema que hoy todavía a mí me tiene, pero no sé, de punta, no entiendo. En general, la ignorancia que hay a nivel profesional sobre las enfermedades mentales es una cosa que no tiene nombre. Y el miedo, eso también lo vivimos, ¿no? Como no hay conocimiento, Sí. hay miedo. Es un esquizofrénico, hay que atarlo de pies y de manos. Estuvo meses atado en varias clínicas, no lo dejaban moverse cuando había sido derivado para iniciar su rehabilitación, lo mantuvieron atado y no le dejaban salir a la cama, ni siquiera le dejaban salir al baño. Sí, lo tuvieron en cuarto con gente, con gente muy enferma, con gente moribunda. Él vio morir a compañeros de cama al lado de habitación. Y esas son vivencias tremendamente dolorosas que lo afectaron mucho. Y a nosotros como padres nunca nos preguntaron cómo había sido antes, si había sido tranquilo, si había sido violento. Andrés nunca atacó a nadie, era la persona más pacífica del mundo. Tenía miedo a exponerse, tenía miedo a llamar la atención, entonces siempre procuraba mostrarse educadito, respetuoso, y así fue en la clínica. Lo amaba el personal de TO y de rehabilitación, porque ahí él pudo ser el Andrés de siempre, pero en el cuarto lo tenían como encerrado, como a un león que hay que tenerlo enjaulado para que no muerda y no se coma a nadie. Y eso sí me parece que es algo que hay que tratar de resolver, tratar de concientizar a los médicos, que es importante preguntarles a los familiares cómo fue antes, cómo es normalmente. No querían saber, ni nos querían ver, nos veían aparecer y huían. Sí, es un tema complicado, porque también entiendo que hay padres que, a ver, por un lado no quieren reconocer la existencia de la enfermedad y que por otro lado no necesariamente le cuentan la verdad a los profesionales, digamos. Son los profesionales los que deberían interesarse por conocer mejor estos temas. También puedo meter acá a la policía o todas las cosas que pueden llegar a pasar con estas cuestiones, y también es verdad que hay que reconocer que en el caso de la esquizofrenia a veces los muchachos se ponen violentos, hay tendencia violenta. Cuando no están medicados. Bueno, no es el caso de nuestro hijo, que es un corredito, digamos, y siempre lo fue. Incluso cuando se lo llevaron con el SAME acá, se resistió porque estaba casi inconsciente, no sabía qué es lo que estaba pasando y se resistió instintivamente, pero no porque estuviera dispuesto a ejercer violencia. Pero reconozco que en otros casos algo puede haber. Ahora, ¿cómo es que
profesionales necesitan semanas para darse cuenta de que un enfermo de esquizofrenia no es violento, es una cosa que es una cuestión de ignorancia, de falta de observación, de cuidados excesivos, no sé, la ventana cerrada, que no, si se levanta tiene que ir a la silla de rueda y ser atado a la silla de rueda porque a ver si se tira por la ventana, digamos, ¿no? Entonces, incluso en las instituciones donde lo fue acompañado por psiquiatras, ¿no? Así que es todo eso lo que sucedió a partir del intento de suicidio, también es un tema que merece una discusión de fondo en qué hacer, ¿no? No es el tema. Sí, bueno, pero uno tampoco puede hablar acá de cómo evitar el suicidio. Ese es el problema. O sea, este tipo de reacciones violentas, instantáneas, yo creo que son ingobernables. Yo creo que no se Buenísimo puede saber evitar. a quién recurrir cuando uno está con susto. Eso sí, y es importante que de parte de ustedes exista el asesoramiento que necesitan los papás que están en esa situación. Nosotros es decir, ni tuvimos tiempo. Cuando yo entré a la habitación y lo encontré a Andrés, inmediatamente supe que estaba en peligro de vida y inmediatamente llamamos al SAME y por suerte vinieron rapidísimo, ¿no? Así que no tuvimos esa necesidad de ahora qué hacemos, gracias a Dios, ¿no? Pero... Bueno, Margarita, Enrique, tomo un poquito la palabra. La verdad que me gustó, quiero tomar algo, bueno, yo los conozco hace mucho tiempo, pero bueno, a veces estas charlas no las tenemos tan seguidas. Realmente rescato muy bien la palabra de Enrique, de lo lábil que es la persona que tiene esquizofrenia. Me parece que lábil es la palabra correcta. Nunca sabemos cómo van a reaccionar, como, bueno, tenía Luisito Actis también en algún momento me enseñaba que qué linda mañana, porque la esquizofrenia nos levantamos bien y no sabemos cómo vamos a terminar el día, ¿no? Creo que este tema es importante. Nunca hay que bajar la guardia, eso también, y nos pasa también con la medicación, porque de pronto miramos, observamos, pensamos que la toman, la escondieron, la escupieron, o la guardaron para después y la tiraron, o van al baño, después la toman y dicen a los 2 minutos voy al baño y la tiran. Siempre hay un truco, y como digo yo, a lo largo del tiempo, aún hoy, que mi hijo vive con su mamá, yo vivo aparte, digamos, pero él viene, acá toma la medicación, está en la casa, la toma. Yo siempre digo, el ojo del amo engorda el ganado, o sea, nunca hay que aflojar, a pesar de que pasaron casi 20 años también mi hijo, y hay que estar constantemente, como dije. Por eso digo esto de lo lábil de esta enfermedad, es que siempre tenemos que estar alerta, y ellos se van psicoeducando, van teniendo conciencia, pero a veces también las cosas, la enfermedad aflora, porque como dije, la enfermedad es crónica, siempre está presente. Y el otro tema que me interesó, que creo que resaltaron y que lo veo también muy importante, es este tema de entender que eh, la esquizofrenia y el suicidio dentro de la esquizofrenia es un problema grave de la salud pública, no solamente, digamos, de la familia, de la obra social, sino que, o sea, tenemos que tener luchar contra este pensamiento suicidio, y es fundamental la ayuda profesional lo antes posible, como fue el SAME, o tener, como digo yo, los números en la heladera de la obra social que nos corresponde. Yo siempre digo, ¿dónde tiene el número de emergencia? Y generalmente nadie lo sabe, ¿no? Que es un tema, o dónde tiene el número del SAME, no lo tienen. O también el tema de la medicación, hace poco estamos trabajando un poco más con el tema de que cómo guardan la medicación, cómo la separan, cómo la preparan en la semana. Y el otro día tuvimos una charla el sábado pasado sobre este tema, y bueno, y hay distintas formas. Ahora, lo que no tenemos que hacer es tenerla en el neceser, en algún lado, en cualquier lado tirada, y que todos los días tenemos que ir a ver si tenemos la pastilla y cuánto falta. Ayudamos al pastillero, acompañamos a tener el pastillero diariamente. Y después están las personas que son propensas a un suicidio, que de no tener la medicación más de 2 días, por ejemplo. El otro día estábamos ensayando ese tipo de fórmulas, ¿no? Y esto es todo lo que buscamos dentro de la psicoeducación, poder detallar, tratar de ir describiendo estos temas que cuando se den se van a presentar espontáneamente y las soluciones tienen que ser inmediatas, ¿sí? Esto del riesgo para ellos o riesgo para terceros, a veces nosotros los padres queremos internarlo como sea, digamos, quiero que lo interne, y el médico
viene el psiquiatra no lo interna porque no ve de riesgo para él y para terceros. Y nos enojamos a veces. Pero la realidad es que sí hay que ver en el momento exacto que es riesgo para él y para terceros. Para eso también nos tenemos que entrenar, porque a veces los psiquiatras también evaden, como decía recién Enrique, también evaden la internación, evaden el cuidado, evaden el todo, evaden todos los procesos necesarios. Desgraciadamente, cada uno tiene su librito, y acá es un tema también importante para la familia. Donde por eso, digamos, es importante el conocer, el entrenar a la familia, porque también tenemos palabras o cosas para decir, ¿no? Porque como decía hoy más temprano, justamente hoy estaba pensando en esta charla y me acordé de algo y decía, no solo el psiquiatra tiene que agarrar y decir toma la medicación y está en un estado abúlico, está todo fenómeno, o está babeando todo el día y está todo bárbaro, digamos, no, hay que seguir trabajando, hay que seguir recuperando, sumando dispositivos terapéuticos, sumando profesionales que lo acompañen, que el psiquiatra esté presente, como digo yo, si el psiquiatra le baja la medicación, decime cuál es tu teléfono, porque yo te voy a llamar, y si no, decime a qué guardia voy, a quién llamo en el momento. Y aún mañana ellos empiezan a socializar, todavía nos falta un trabajo de continuidad que los profesionales también tienen que hacer. O sea, hay que pensar siempre que una persona que tiene esquizofrenia no alcanza solo con recuperar los estados emocionales, un poco las actividades. Acá hay un concepto interesante dentro de la psiquiatría. Una persona que tiene esquizofrenia debe ser funcional. O sea, tiene que poder sobrellevar la vida como cualquier persona, con los cuidados necesarios, autocuidados y también con los cuidados de la familia. Acá el acompañamiento es fundamental y las decisiones, a pesar de que a veces las decisiones no son lo óptimas como recién comentaba Margarita Enrique, pero que las decisiones fueron tomadas, ¿sí? Porque si no hoy su hijo no estaría como, por lo menos con ustedes, digamos, y estamos hablando de eso, estamos hablando de sostener la vida como podamos, con todas estas circunstancias, o no tener la vida directamente. Y este es el tema que hay que entender. Que en la enfermedad de la esquizofrenia sí también puede manifestarse en el suicidio. O sea, y es una forma también, es parte de la enfermedad. Y de esto también tenemos que ser conscientes. Porque muchas veces, como dijo también Enrique, a veces no contamos la verdad de las milanesas cuando vamos al psiquiatra, también tenemos nuestros preconceptos, nuestros estigma personal familiar, más que se le suma al estigma personal del individuo, porque la persona que tiene esquizofrenia está siempre autoestigmatizada, ¿qué piensa mi mamá? ¿Qué piensa el otro? ¿Qué va a pensar el psiquiatra? ¿Qué piensa el médico? ¿Qué piensa el psicólogo? Y a nosotros también nos pasa lo mismo. O sea, nosotros no debemos aportar. Yo siempre digo, es fundamental que si yo cambio de psiquiatra, pensar bien el cambio y llevar las epicrisis, los certificados de los otros psiquiatras, una historia de la medicación que tomó, que muchas veces los padres cuando le pregunto, ¿qué tomó? Y no me acuerdo, ¿y cuánto tomaba? Y ahora ya a veces no nos acordamos ni lo mismo. Por eso digo, este es un proceso, ¿cómo prevenimos el suicidio en la esquizofrenia? Con un seguimiento constante, entrenándonos, y empezar a entender que, aunque parece que nos va a cansar, el cansancio debe transformarse, esa energía, digamos, de preocupación, transformarla en energía de ocupación. No perdamos el tiempo en bajar nuestra emocionalidad. Y bueno, así como Margarita y Enrique, yo les agradezco la palabra, la verdad que Betty cuando me contó me pareció fantástico. No sé si Betty querés agregar algo y después dejamos que ellos cierren inclusive. A ver, activa el micrófono, Betty. Es impresionante escucharlos, nosotros que hemos estado escuchándolos antes, pero es impresionante acá escuchándolos a todo el proceso. Y bueno, voy a decir algo, los médicos no están preparados para sostener ni siquiera los psiquiatras. Falta currícula en la universidad para estos temas. Los médicos no saben nada de los problemas de salud mental y los profesionales de la salud mental les falta mucho camino. Me acuerdo que Luis, un presidente de APEF, decía, si no le gusta meter las patas en el barro, vayan a estudiar otra cosa, vayan a estudiar joyería, pero ustedes tienen que estar implicados y acompañando y entendiendo el proceso de la enfermedad. No pueden estar a un lado, tienen que estar comprometidos, porque voy a repetir también unas palabras de un médico que nos venía a dar charlas. Para nosotros, decía, son pacientes, son
pero para ustedes es único su familiar, y entonces ustedes tienen el derecho y la obligación de cambiarnos a nosotros, a los profesionales, cuando no les damos la respuesta. Y eso también es un camino que uno aprende en APEF, que si no me recibe el psiquiatra, si no me recibe el psicólogo, esa terapia no va a funcionar. Y quería aportar otra cosa que no viene justo al tema, pero algo que ellos dijeron, de que siempre algo distinto veían en Andrés. Nosotros hace muchos años de esos que cuento, casi, se había hecho un grupo muy grande con unos profesionales que vinieron a dar un taller con nuestros hijos. Estaban muchos miembros de APEF, de pacientes o de usuarios, y ellos iban contándole cosas en un grupo, y uno contó de que él se daba cuenta que era distinto desde chico. Mi hijo, que no es de mucho hablar, no aportó nada. Cuando llegó a casa dijo, tendremos que poner a José de líder de nuestro movimiento de usuarios, que también se le dice, porque es verdad, mamá, uno siempre nos sentimos siempre diferentes, aunque no lo podíamos decir. Esto también es bueno para escuchar para los que Bien. tienen chicos pequeños, y a los alertas que siempre digo, las madres y muchas veces los padres vimos cosas, pero nadie nos escuchó Agrego en la algo, infancia. Betty, con lo que dijo. Primero que uno de los temas que me interesó esto que dijiste de los médicos, porque bueno, hay que entender que APEF es una asociación de padres, digamos. De No familia. estamos, no estamos regidos por profesionales, a quienes respetamos a mucho, que también dan conferencias con nosotros, pero esto es importante. La voz de APEF es la voz de los padres. Inclusive tenemos psiquiatras, tenemos psicólogos que intervienen, pero como yo les digo siempre, cuando entra acá son padres, porque si hay algo que no son objetivos son los profesionales en salud mental. No pueden ser objetivos como psiquiatras, como psicólogos con sus hijos. El otro tema es entender esto que la familia, que ellos crecen con esta enfermedad en el neurodesarrollo y van acumulando errores de interpretación de la realidad, que son errores neurobioquímicos. O sea, el cerebro de ellos funciona en forma distinta al nuestro, que finalmente se desata en una psicosis. Si nosotros quisiéramos saber qué pasa en un cerebro con esquizofrenia, tendríamos que haber vivido con ellos, con ese constante generar de psicosis o errores de interpretación de la realidad. Hasta que un día se manifiesta y siguen costando interpretar la realidad como nosotros la vemos. Por eso también esquizofrenia, la división de la mente en dos partes. Y lo otro que quería agregar es con una pregunta que vi por ahí, es que nosotros preguntaron de bipolaridad y el TLP, el trastorno límite de la personalidad. Nosotros hablamos de esquizofrenia. La esquizofrenia tiene tipificaciones concretas en el CIE, digamos como el F20, o sea, del F20 en adelante hasta el F29, son las clasificaciones que tiene la esquizofrenia para el CIE o para el DSM-4, depende de la clasificación. Nosotros hablamos de esquizofrenia y estamos hablando, digamos, de síntomas como la psicosis, digamos, como el delirio de persecución, los síntomas positivos y negativos. Por ahí preguntaron, el TLP tiene otra clasificación, que creo que es la F60, si mal no me falla ahora, y digamos, la bipolaridad tiene la F10. Así que estamos hablando de enfermedades distintas. La esquizofrenia es un tipo de psicosis dentro de los distintos tipos de psicosis. Así que acá APEF lo que se puede ocupar más, estamos hablando de las personas que tienen esquizofrenia, que es el 1% de la población mundial y sobre el que nosotros podemos responder. El otro, los que quieren averiguar con respecto a bipolaridad, pueden consultar en el grupo de FUBIPA, si más no me acuerdo de la organización, y ya trastorno límite de la personalidad en este momento no tiene grupos de familiares por lo que estuve averiguando, porque tengo mucha gente en mi grupo que sigue estando para psicoeducarse, pero sus hijos tienen TLP y no esquizofrenia. Y también todos pueden tener algunos estados de psicosis y de psicosis complicada. Bueno, Margarita, Enrique, si quieren cerramos y después habilitamos para las preguntas. No sé si Betty querías agregar algo. Y perfecto, entonces lo dejamos terminar a Margarita y a Enrique las palabras que quieran y ya después nos dedicamos a las preguntas, que tendremos unos 15-20 minutos más.
Y yo quizás tendría algo para decir con respecto a los profesionales de la salud mental. Yo fui docente durante 47 años y recuerdo con mucha vergüenza los buenos consejos que yo les daba a los papás de mis alumnos cuando yo todavía no tenía hijos. Eh, Después fui cambiando y con la experiencia gané otra forma de actuar. Y a mí me parece que también es muy importante para los profesionales de salud mental eh, desarrollar esa empatía hacia el paciente, ponerse en el lugar de y tratar de comprenderlos. No solo estar en ese pedestal de profesional que sabe y no se acerca. Tuvimos la suerte de encontrarnos con muy buenos profesionales, pero en todas las charlas que yo tengo, y las charlas que yo tengo son en hospitales donde acude gente que no está preparada, que no pudo educarse, y muchas veces veo que eh, los tratan, que hay un destrato, que hay un poco de desprecio hacia la condición social, y eso a mí me da mucha pena y me parece que habría que cambiarlo. Es una cosa fundamental. Como dijo antes Luis, creo que vos diste ese ejemplo, ¿no? De ese no, del profesional que dijo que Luis Pendeven había dicho que no quiere tener los pies en el barro, que se dedique a otra cosa. Acá también es así. Se necesita mucho tiempo, mucha dedicación para tener un paciente con un problema como el que tienen nuestros hijos. ¿Vos algo más? No. Bueno, Sí. gracias. Ana, bueno, Bien. te entregamos la posta, digamos. Así que hemos Gracias por terminado en el tiempo y trabajo, forma. sí, de ustedes. Gracias por estar. No, por La favor. verdad, súper interesante todo lo que dijeron, lo que contaron. Para nosotros nos suma un montón. Y hay preguntas, veo acá, había una pregunta que fue una de las primeras, ¿qué se les puede decir para aferrarse a la vida, ¿no? Que es un poco lo que el motor nuestro. Y preguntaba también si pueden, qué se puede hacer en el futuro inmediato, pensando en un futuro inmediato. Lo engancharía un poco con lo último que trajo Margarita acá del tema de los médicos y la empatía, porque me parece que está muy relacionado, ¿no? Pero, ¿qué le decimos a estos pacientes, a estas personas que están Bueno, Luis, si querés. tiene una opinión, ¿no? Pero yo creo que hay que aclarar antes que uno de los problemas de la esquizofrenia es lo que se llama la anedonia, ¿no? La incapacidad de disfrutar, ¿no? Entonces la pregunta de ¿para qué estoy yo en esta vida? Es permanente. Entonces Margarita mencionó que Andrés fue a cursos, fue a huerta, una serie de actividades, entre las cuales debo decir además que los centros de día a veces las actividades que ofrecen dan vergüenza, digamos, porque para una persona que le queda algo de intelecto, digamos, la verdad que es muy, muy baja, de muy bajo interés, digamos, ¿no? Entonces, creo que uno de los capítulos más difíciles de la esquizofrenia, y justamente en relación con el tema de intentos de suicidios, es ganarle algún interés a la vida o descubrirle algún lado que sea interesante. Yo creo, de lo que hemos observado, que digamos, el grado de afectación de la enfermedad es menor cuanto más tardío es el inicio de la enfermedad. Porque uno ya tiene, claro, porque uno ya tiene entonces la personalidad formada. Es notable la diferencia entre un chico como Andrés y un chico que pudo terminar una carrera universitaria antes de enfermarse. O hay gente que se enferma más tarde todavía, y conocemos directamente algún que otro caso en este sentido, y es notable cuánto menos sufre esa gente que tiene una personalidad más formada. Así que cuanto más temprano el inicio de la enfermedad, más difícil se les hace después
encontrarle algún gusto a la vida. Y yo realmente no tengo una receta para eso. No sé hoy todavía con qué sazonarle la vida a mi hijo. Es, es un Bueno, tema. A veces uno lo sí, logra, a veces uno logra sí. despertar un poco de felicidad y de esperanza, pero bueno, esto lo nuestro es muy reciente, todavía no cicatrizó y bueno, Sí, perdón. sí, sí, Sí. Yo no sé si Betty quiere agregar algo, sí. pero Pensaba en Betty, Betty pone muteada. estás muteada. Saben que soy un poco lespefóbica a esto. No, quiero decir que este mensaje para ellos, todo lo que pueda decir, no tienen palabras, pero también quiero dar una esperanza, porque hay en este camino gente que se integra, gente que se apoya, la gente que Margarita también conoce de la Casa de Boulogne, que se autogestionan, es decir, también hay un mensaje para decir, hay veces que todo no es la foto, sino hay que ver la película y que en este camino de apoyos, de buscar lazos, de encontrar este camino, es el trabajo que nosotros los acompañamos, como dice Eduardo, no los empujamos, pero sí los acompañamos y se van logrando. También un poco quiero ser la Susanita en este momento del grupo, de decir que sí, que también tengan esperanza, que se va encontrando caminos. Hay que ser constante, estar, acompañar y lograr, se logran vínculos y se logran verlos felices. Yo trabajo con un grupo de personas que padecen o que con esquizofrenia y veo cómo se enganchan a la vida, cómo se preocupan por otros compañeros que no están bien, cómo acompañan. Entonces, digo, también esto es bueno de también dejar este mensaje. Eh, Hay que seguir en Sí, la lucha y hay que ponerle todo, pero se puede. sí, yo Eso sumo un es. poquito a esto de Betty y la experiencia personal. Mm, En lo personal, digamos, también mi hijo estuvo muy mal, 5 años muy mal, pero 15 años de recuperación constante muy buena. Y acompañándolo, digamos, esto de darle, la verdad que es cierto lo que decía Enrique, siempre es negativo, siempre la posición de una persona con esquizofrenia es negativa, totalmente negativizante. Yo trabajo mucho en algo que trabajé, digamos, en lo personal, que fue ser positivos. O sea, en esta enfermedad sirve todo lo que sume. Si resta, no vale nada, y si no suma ni resta, estamos bien, digamos. Lo podemos mantener, pero todo aquello que reste, que hay que alejarse, hay que alejarlo del sistema porque ellos son altamente negativos. Si de pronto hoy mi hijo estudia, digamos, si tiene que dar un examen, yo creo que de todos los exámenes que dio hasta ahora le falta muy poco para recibirse, todos son negativos, no lo voy a dar, no me puedo presentar, y algunos no se ha presentado sabiendo, porque bueno, hay muchos síntomas de ellos, como el perfeccionismo, que no pueden darlo si no tienen, no saben toda la bibliografía para darla, por ejemplo, y eso también los estresa, digamos, se retroalimenta. Pero bueno, hemos trabajado, como digo yo, hay que ir sumando en las distintas etapas dispositivos terapéuticos, trabajo de psicoeducación, que con el tiempo, digamos, gracias también a la esperanza de Betty, hace unos aproximadamente 16 años hoy yo me sumé a ese trabajo y hoy estamos. Mi hijo está por recibirse justamente de psicólogo, estimo que el año que viene, así que puedo decir que es posible. En algún momento él no hacía nada, estaba tirado, un día dijo, quiero cantar, siempre cuento esto en mi grupo porque siempre me preguntan, ¿es bueno que cante, es bueno que estudie, es bueno que... Yo sé que a ver, no hacer nada es lo primero que va a hacer alguien que tiene esquizofrenia, así que siempre hay que motivarlo. Y como digo yo, tanto el psiquiatra como la primera psicóloga dijeron que nunca iba a poder estudiar ni nada. Hoy la veo en la psiquiatra y me dice, no te creas que todos son lo mismo. Digo, mira, veo mucha gente con esquizofrenia, así como decía Betty, en los talleres y todo, y realmente muchos pueden. Otros no pueden. Ahora, siempre está esta cuestión de estar constantemente vigilando porque el sistema emocional sigue moviéndose, sigue estando estable e inestable a lo largo del tiempo. Cada vez más amesetado, pero siempre puede haber un factor externo que induzca que la enfermedad se agudice. Hoy lo había dicho Enrique, digamos, a veces no es cuestión solo de la medicación,
que a veces también hay una medicación de rescate, sino de cómo ellos toman las cosas y las emociones se mueven, ¿no? Bueno, quería sumar esto, pero creo que hay me sumo a Betty con este tema y entiendo a Margarita y a Enrique realmente la situación, pero yo creo que siempre hay que estar alerta, siempre tenemos que estar ahí pensando y también la persona. Hay una pregunta, Ahora, Victoria. Perdón, hay una decía, pregunta de las últimas. Sí. no, le quería decir a Gabriela que ahora ya vamos a pasar con ella. Decí, Margarita, vos. Había una pregunta de si hay que hablarle, si hay que preguntar, si uno los ve mal, preguntarles, ¿te querés suicidar? No, de ninguna. Yo trato de llevarlo a algo bueno, siempre mostrarle algo que quizás lo interese, pero no preguntarle, ¿te querés suicidar? Porque ahí ya uno un poco está enfocándole hacia esa posibilidad. Entonces yo eso no lo haría. Buscar siempre algo que quizás resulte para sacarlo de esa actitud o de esa convicción. Sí, Algo que convengamos, convengamos que en este caso en particular, donde ustedes están marcando una personalidad que está muy vinculada a lo negativo y no quieren encararlo desde ese lugar, pero nosotros tenemos que decir que de suicidio se habla y que la persona que está con riesgo suicida, hay que preguntarle si está pensando en matarse y si está pensando en, porque es la manera o sea, de afrontar la situación. Nosotros siempre decimos lo mismo, nosotros de suicidio se habla, es un mito ocultarlo, no es contraproducente, pero en este caso tal vez habría que buscar una vuelta de rosca y hablarlo desde otro lugar, preguntarle, encararlo desde la vida, de esto que decía hace un ratito Enrique sobre la falta de proyecto, de sentido, ¿no? No encontrarle un sentido a la vida. Sí. Pero había más preguntas que no quiero que se vayan sin que sean respondidas. Agrego una cosita a eso. Yo creo que, como dije antes, siempre hay que ser positivos. Yo no sé si ellos, en general lo que fomentamos siempre es escuchar a la persona que tiene esquizofrenia. Porque la persona que tiene esquizofrenia siempre externaliza lo que va a hacer. Siempre lo externaliza. A veces tenemos que afinar el oído, a veces estamos cansados, a veces tenemos otras cosas, pero siempre hay que escuchar. Y cuando ellos manifiesten el suicidio, hay que estar atentos y hay que llamar al psiquiatra y hay que estar. Porque ellos lo manifiestan en cierta forma. Siempre hay una palabra. El otro día mi hijo me decía, realmente esto no me pone bien lo que está pasando, pero quédate tranquilo porque no estoy pensando en suicidarme. Porque hemos logrado ese diálogo, digamos, ¿no? Hemos llegado a entablar esa relación donde las cosas se hablan, digamos. Como vos dijiste, es cierto, yo creo que hay que hacerlo, pero no hay un fomento, tampoco está bueno esto de estar preguntándole, que nos pasa a veces a los padres todos los días, estás pensando en suicidarte, que es otro tema, digamos, ¿no? Insistencia. Claro. Yo creo que hay que aprender a escuchar y a dialogar, porque ellos externalizan mucho sus estados de ánimo. Eso son. Pero obviamente que aparte tiene que ver esto que traes, ¿no? Cuánto se habla y cómo se habla de las cosas. Cada familia tiene sus estilos, su modalidad. Acá había alguien que preguntaba con respecto al tema de la medicación, ¿no? Esta dificultad que tiene, que no abre la boca, que no quiere tomar. Y yo pensaba qué relación había en esto, ¿no? De no querer tomar la medicación y ir como hacia atrás, el poder avanzar en la vida y el quedarse estancado o entrar más o menos, si está vinculado, si ustedes lograron notar esa relación entre esa persona que es constante en la toma de la medicación y esa que no es constante en la toma de la Mirá, medicación. tomo yo la respuesta, después los dejo porque es algo interesante. Primero que PEF tiene como una especie de decálogo que dice, ¿qué debe hacer la familia? Claro. Y acá hay uno de los temas fundamentales que son los límites, ¿sí? Ahora también hay otra nueva enseñanza que estamos haciendo, que es los límites no pueden ser dados si nosotros somos sobreprotectores.
porque estamos yendo, digamos, estamos protegiendo. De pronto, si el nene dice no quiero tomar la medicación, soy sobreprotector y digo, bueno, pobre, hoy por ahí no la tomo, y mañana por ahí no la tomo, y cuando quise acordarse sumó que no la toma más. Últimamente nosotros, por algunos temas que hemos leído y que estamos instalando, es el tema de que la medicación y el seguimiento psiquiátrico no se negocia. Y esto ha dado muy buenos efectos, porque los padres han empezado a entender el tema del límite, que no es un límite agresivo, que no es un límite que tenemos que ser persecutores del tema, sino que tenemos que empezar a poner límites firmes. Y que siempre lo decimos, las palabras son cortas y los límites tienen que ser bien definidos. Y siempre tenemos uno que si vas a decirle que si no toma la medicación lo echas de tu casa, si no toma la medicación, échalo, y si no, nunca lo digas. Porque caemos en este mismo defecto, caemos en el defecto de nuestra falta de fortaleza. Y lo mismo nos pasa con el tema de manipulación, porque los padres dicen, ¿por qué me manipulan? Mira, si una persona tiene esquizofrenia, tiene delirios, tiene todo lo que tiene una persona, síntomas negativos, todo lo que tiene una persona que tiene esquizofrenia, no podemos decir que me está manipulando. Es mi carácter que está aflojando, o yo lo estoy permitiendo inconscientemente. Por eso también digo, la familia cuando llega esta enfermedad, todos nos enfermamos y todos debemos curarnos, todos debemos entrar en el tratamiento, porque si no es muy difícil acompañar también. Total. Nosotros, por eso, por ahí alguien preguntaba qué debo decirle a mi hijo y todo esto. Bueno, si no toma la medicación, como decía. Bueno, yo les diría que empiecen en APEF a hacer psicoeducación, porque esto es un entrenamiento que hacemos para los padres, digamos. La medicación no se negocia, los límites son importantes, pero no podemos poner límites si yo soy permisivo a todo y me dejo manipular, ¿no? Como digo yo, es como la mujer golpeada. Me golpea, pero me gusta. Entonces ahí hay un doble mensaje que la persona que tiene esquizofrenia también no lo puede interpretar. Y la realidad, no existir el doble mensaje es muy importante para alguien que tiene esquizofrenia. Porque estamos hablando justamente de su personalidad, ¿no? De su baja autoestima. Tenemos que subirle su autoestima. Y lo que decía, siempre son negativos. Entonces, si de pronto dice, no me gusta la vida, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer esto? Nosotros tenemos que empezar a tomar opciones positivas de la vida. Porque nosotros vivimos opciones positivas de la vida. Yo a veces cuento mi vida. Te entiendo que está mal, pero mirá, yo también salí de este lugar o de aquel lado. Por eso digo, no nos tenemos que caer en lo que a ellos les pasa. El negativismo de ellos nos arrastra de golpe y de pronto nos sentimos como ellos. Hay mucha psicotización de la familia en esto también. Por eso nosotros recomendamos terapia, psicoeducación y un montón de cosas. Porque creo que es la respuesta a esto que decía. No tengo un método de prevención, tengo un camino a seguir como para poder acompañar a alguien que tiene esquizofrenia y evitemos situaciones graves. Bueno, no sé si querían Yo agregar quería algo. decir esto, que insistir que las familias vengan a los grupos de psicoeducación, porque vienen, están una vez, dos veces, tres, y después dicen, no, porque contaron casos más graves, mi hijo no está así, mi familiar no vuelven más, y después en un año, 2 años vuelven, pero peor que como antes. Entonces decimos, nosotros les podemos dar testimonio de las mejoras que se producen cuando la familia asiste en forma casi permanente, pongámosle, no digamos permanente, a los grupos. El apoyo que te da, la información que te brinda, el que la medicación, cuando los médicos la pegan en la medicación, el paciente adhiere a la medicación porque también se siente mejor. Y eso también es una alerta que hay que tener. Cuando quiere dejar, te deja, no me deja despertar, no me deja mover, tengo bueno, son todos síntomas negativos que le produce la medicación. Habrá que buscar otra medicación para que les dé mejores respuestas. Eso también, no cambiar por cambiar, hay que tener paciencia cuando los médicos están en un cambio, porque a veces la familia quiere ya la respuesta. Estos son medicaciones que tienen que tener su tiempo, pero hay que tener una mirada para también la medicación cuando no les brinda lo que se supone que tiene que producir la medicación. Y cuando hablan de tiempo, ¿de qué tiempo aproximado? Sabemos que cada persona, cada organismo es distinto, Mira, pero yo voy a arriesgar algo y hoy está bastante definido, con bastante, está un poco estudiado, digamos, últimamente. Una persona que tiene un brote, más o menos un brote agudo, tenemos que hablar de una rehabilitación y recuperación y socialización entre 4 y 5 años, más o menos.
O sea, estamos sacando del sistema este que te comento, si tiene recaídas, o sea, si tiene malos tratamientos o abandona la medicación, o si estamos sumando consumo de drogas o consumo de alcohol, porque ahí la descompensación va a llevar mucho más tiempo y la recuperación muchísimo más. Y muchas veces hay que tomar la enfermedad, si la esquizofrenia se junta con el alcohol o el consumo, hay que hablar de la dualidad y hay que tratar un tratamiento que trate la dualidad, que no es solamente esquizofrenia y no es solamente consumo. ¿Mm? O sea, el adicto que tiene esquizofrenia no es un adicto común, como cualquiera. El problema es que si en el conjunto hoy de adictos se invisibiliza a la persona que tiene esquizofrenia, entonces va a un lugar que trata su alcoholismo o su droga, pero no trata la parte de psicosis. Y esa psicosis, cuando baje el alcohol, baje el consumo, va a seguir estando y hay que seguirla tratando. Esto es uno de los errores, que puede ser de la ley de salud mental y no me voy a extender, pero bueno, es el tratamiento que hay que tener. Y no todos los psiquiatras aplican esos tratamientos. Claro. Gabriela, abrite el micrófono y preguntá porque ya vemos. Gabriela Isabel no está, ¿no? Betty o Margarita, No si quieren contestó agregar Enrique. algo, me avisan. Claro, No, yo al final algo alentador. Cuando Andrés habló por primera vez, despertándose de la sedación profunda, le dijo al hermano, qué macana me mandé, perdónenme. Y es, eso realmente es algo que no vamos a olvidar jamás, ¿no? Bueno, Mm, seguro. mm. Por lo menos, pero eso es alentador. Y claro Es que es muy alentador, alentador, sí. muy alentador. Me Sí. quedé pensando en Gabriela, que había levantado la mano y que se nos fue. bueno. Pero Enrique contestó por chat. le contestó, sí, estaba mirando ahí algunas. Em, bueno, creo que ya no hay más. ¿Quedó alguna pregunta, chicos? Díganme si quedó alguna pregunta. Fabiana Segura pregunta. Fabiana, ahí está. Eso es una cosa muy, muy alentadora lo que pasó con Andrés, porque en realidad es como a veces nosotros tenemos como medio bastión, ¿no? Es, ¿qué querés, morir o no querés vivir así? Y en realidad eso contesta la pregunta esa, ¿no? Que no aguantó tanto dolor y no significaba que quería morir, y eso es importantísimo, ¿no? Eh, Sí, hay que entender también que el que tiene esquizofrenia sufre internamente mucho, sufre desde el momento en que no puede entender los síntomas de su enfermedad, no puede expresarlo, no puede decirle a la familia qué le pasa, no le puede decir a nadie, no lo puede identificar, sabe que algo le pasa, pero no sabe qué es. Siempre digo, a veces no se bañan, el sufrimiento de ellos para bañarse es enorme. Levantarse, estar abajo de la ducha, preparar el jabón, sacarse la ropa, y para nosotros lo que hacemos automáticamente es imposible entenderlo. ¿Mm? Ah. Pero esto de que ustedes trajeron hoy, de contarnos, de mostrarnos cómo piensan, cómo funciona, es muy importante en general, ¿no? Para poder entender y para poder inclusive sacar la culpa. Yo pensaba en estas familias que les cuesta poner límites, es porque muchas veces está la culpa. Esta invitación a que participen de APEF para que puedan hacer psicoeducación y compartir entre todos. Yo creo que para nosotros como institución, para los voluntarios que atienden el teléfono, es sumamente importante poder escucharlos. Dejo al final a Margarita y a Enrique, pero para ustedes, Betty, Eduardo, bueno, Margarita también es parte de APEF. La verdad es que es increíble, emocionante, esperanzadora toda esta tarea que ustedes están haciendo.
y obviamente que vamos a seguir articulando con el CAS y con ustedes para poder aprender más sobre todo esto. Y a Margarita y a Enrique decirles que la verdad que son dos valientes que ponen la cara, que nos mostraron su privacidad, su intimidad, su familia y su dolor, y que los abrazamos, los acompañamos, estamos con ustedes. Ahí veo que alguien levantó. Cristina, tenés una pregunta porque ya nos estábamos despidiendo, decinos. Es igual, en un ratito más tenemos. Ese, ¿no? No lo... Cristina. Hola, sí. No, dar mi testimonio, porque los testimonios que cada uno da, uno aprende de lo que cada uno de nosotros cuenta. Y mi hija en el año 17 empezó con anorexia, en el 18 con una internación de anorexia, como dijo Margarita, también por un cimbronazo, porque yo estaba pasando un cáncer con todas las quimioterapias y los rayos, y en la internación por anorexia me dicen que ella confesó que estaba escuchando voces y viendo imágenes, o sea, algo muy místico, de dioses que le decían que el punto huesito, ella tenía que llegar al punto huesito, era el punto de la felicidad. Ahí la internamos 3 meses, sale de ahí con medicación, yo informada de nada, no sabía ni dónde estaba parada, para mí se habían equivocado, que la habían internado por equivocación, que bueno, totalmente desinformada. Y al año ella estaba en tratamiento con psicólogo, psiquiatra. El psiquiatra le suelta las manos porque no quiso tomar la medicación por un tiempo, cambio de psiquiatra, y la nueva psiquiatra dice, pero si viene sin tomarla, que no la tome. Y había pasado nada más que entre un psiquiatra y otro 2 semanas, y esa segunda semana, cuando le dijeron, bueno, si está bien sin tomar la medicación, que no la tome, fumando marihuana, se tiró de un puente de paso a nivel del tren. Y bueno, por suerte creo que son menos de 4 metros. Se hizo bolsa a la espalda, estuvo en silla de ruedas 4 meses, usando pañal por 1 año, dormida toda la parte, bueno, las secuelas de todo esto, y a lo cual yo también empiezo un tratamiento con psicólogo y psiquiatra, y mi psiquiatra, no los psiquiatras de ellos, me dicen, hay un grupo llamado APEF. Y ahí es cuando yo me empiezo a enterar que hay más gente que está pasando por lo mismo, y empiezo a aprender esto que le pasó a Margarita, que Margarita viene hace 40 años con este tema, o 35, que hay que poner la medicación bajo llave y no, y no darles la confianza, porque hoy día yo la veo bien a mi hija y estaba pensando, Margarita, yo el último mes estoy dejando que ella se arme su propio pastillero semanal. Y ella sabe dónde yo tengo escondida la medicación. Entonces, hoy al escucharte, digo, miércoles, tengo que cambiarla de lugar, ponerla bajo llave en un placar arriba y armarla con ella sin que ella supiera dónde está, porque uno se confía y se relaja porque la ve mejor. Se tiró del puente, esto fue en el año 19, con una segunda operación de columna en el año 20, en plena pandemia, que fue todo un tema, 15 días internadas en el hospital italiano. Pero bueno, ese es mi testimonio. Insistir que no deben dejar de tomar la medicación, sobre todo la medicación antipsicótica, y por nada del mundo, y es para siempre. Así me dijo mi psiquiatra. Y es para siempre, en mayor o menor medida. Y
la medicación siempre bajo llave, siempre bajo llave. Más allá que en casa tengamos cuchillos, sogas, hachas, no podés estar escondiendo la vajilla, un vaso de vidrio. Pueden agarrar cualquier cosa en cualquier momento. Y otra cosa que aprendí, que recién alguien lo dijo, es que, perdón, lo repito para el resto de la gente y de las personas, que para que aprendamos, nos van dando pequeños mensajes. Yo creo que una semana antes, 10 días antes, empiezan como a dar mensaje que no están bien, que no están bien. Y creo que aprendí un poco a verlo esto, que no está bien. Bueno, y tuvo un tercer intento tomando medicación, pastillas, pero la que tenía en el pastillero, tomó solo muchas lamotriginas y ahí tuvo otro episodio que fue internada, por suerte no en un psiquiátrico, sino en un sanatorio que hoy día están pidiendo por ley que todos los sanatorios tuvieran un departamento de psiquiatría. Este sanatorio sí lo tenía, entonces fue a una habitación con ventanas clausuradas, etcétera, y supuestamente había ingresado por intento de suicidio. No le hicieron lavaje de estómago ni nada porque le hicieron los análisis, no había tiempo de lavaje de estómago. Y cuando ella cuenta y yo miro la medicación, no es tanto lo que había tomado. Pero nos enteramos que estaba con una anemia de la hostia. Le hicieron 2 transfusiones de sangre. Fíjate vos que ella estaba mal por la anemia. Y ahí se sentía perdón, voy a hablar como hablan ellos, se sentía de bajón, estaba bajoneada por la anemia, era lo lógico. Y por eso tomó la medicación, para estar más pum para arriba. Bueno, por suerte mi hija es muy optimista, es de juntarse mucho con amigos y amigas, va a un centro terapéutico de día, pero es como cuenta Margarita y Enrique, que no es atractivo intelectualmente, pero por lo menos es atractivo socialmente. Y bueno, esto hace que ella sea tan social que va de una casa a otra a dormir, a lo de unos amigos, otros amigos, siempre está en contacto por teléfono y cuando sabe que son amigos que a mí no me gustan o porque por tema droga, por tema marihuana más que nada, me quiere engañar y mentir, estoy en lo de fulana y está en lo de mengano. Pero yo me quedo tranquila, no sé si hago mal, cuando sé que tiene la medicación encima, cuando se lleva el estuche de 4, que es para todo un día, mañana, tarde, mediodía y noche. eh, Cuando ella tiene la medicación, yo estoy tranquila. No sé si hago bien o mal en relajarme, pero así es. ¿Qué va a hacer? No sé Bueno, si ayudé un poco. Eh, bueno, le van a contestar a ustedes si hace bien o mal en quedarse tranquila, que son los que saben. No sé sí, si... Yo un solo aspecto, puedo, sí, ¿eh? perdón, yo Margarita. lo único que puedo decir es que el hecho de que Andrés en su momento, hace un año, tuviese la posibilidad de manejar su medicación venía porque se había portado tan bien en su tratamiento durante tantos años que la misma psiquiatra le dijo, bueno, demostraste ser responsable en esto, podés hacerlo. En Y este momento volvimos 5 pasos para atrás y pautamos que él no solo la toma estando nosotros presentes, sino que nos dice, miren, la voy a tomar y después come algo. Es decir, después de haberla tomado con un líquido, mastica algo y lo traga para estar completamente seguros de que realmente eso va a parar al lugar donde tiene que ir a parar, ¿no? Pero Agrego bueno, una, agrego una cosita a la respuesta, porque también, digamos, es importante. A ver, recién creo que también preguntaba, mi hijo intentó una vez y me dicen que se puede volver a intentar suicidarse 2 o 3 veces más,
La verdad que en estos casos que hay una propensión al suicidio, digamos, no hablamos de Margarita porque ya Margarita pasó mucho tiempo y en esto fue una circunstancia, un bajón, por decirlo de alguna forma, pero ya cuando hay una propensión de jóvenes, es parte de los síntomas iniciales de la enfermedad. Este estado depresivo, este estado hipomaníaco, que de pronto puede pasar de estar bien a estar muy mal, a estar con una depresión importante. Yo creo que lo mejor es hablar en estos casos el seguimiento bien con el psiquiatra, porque acá se requiere un seguimiento psiquiátrico importante. Lo dije antes, digamos, hay que seguir al psiquiatra. ¿Qué pasa si tengo una urgencia? ¿A quién llamo? Si el psiquiatra va a ir al domicilio o no va a aparecer, no va a participar, entonces yo tengo que buscar quién es mi emergencia, mi obra social, qué emergencia me da, a dónde voy. Todo eso hay que organizarlo. Y estos son, a ver, hay que armar ese colchón para estos momentos. Yo puedo confiar en la medicación, pero también, recién la mamá dijo, me manda el video que lo toma. Me gustó porque digo, bueno, también puedo pensar que si realmente lo toma o me mandó el video y después lo escupió. Digamos, sería muy difícil el seguimiento y la seguridad. Siempre, es lo que dije al principio, siempre el ojo del amo engorda el ganado. Siempre observando, siempre controlando, y sí seguimiento psiquiátrico en las circunstancias más agudas. Porque, a ver, para que alguien intente suicidarse, estamos hablando de riesgo para ellos. Y en eso es una circunstancia de síntomas agudos. Y en los síntomas agudos no tenemos una velocidad de reacción como lo explicó Enrique. Necesitamos llamar a la emergencia, necesitamos al psiquiatra y necesitamos una emergencia que lo asista rápidamente y no que le pase todo lo que le pasó al hijo de ellos, por ejemplo. Entonces, de eso también, como digo yo, cuando se interna, hay que pensar cómo es la salida de una internación. Cuando vamos a hacer una emergencia, cuando está todo bien, pensemos cómo va a ser la emergencia y estamos preparados. No nos volvamos locos, pero tenemos que tener todas las herramientas. ¿Entiende esto? O sea, tenemos que tener los números dispuestos, tenemos que tener el tema charlado con el psiquiatra, tenemos que hablar de, como hay que hablar del tema, como decían recién, hay que hablar del suicidio también con el psiquiatra, porque a veces los padres tenemos miedo de decirle, doctor, ¿mi hijo se puede suicidar? Sí, te tiene que decir el psiquiatra. Se puede suicidar, como para ahí puede matar al vecino si le hace algo. Y esto hay que entenderlo también en esquizofrenia, porque es parte del mundo que nosotros tenemos que empezar a conocer también. ¿Se entendió? Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Hola. Espera, Silvia, porque estaba Gabriela con la bueno, mano. perdón. Bueno, igual está bien, ya más o menos terminaba. Si querés hacerme la consulta y así Sí, vamos ¿qué cerrando. opinás sobre la internación ambulatoria? Lo determina el psiquiatra. La verdad que si te digo eso, para mí, si alguien quiere agregar algo más, el psiquiatra es el que determina todos los procesos que tiene que seguir. Yo siempre le digo al grupo, mira, si yo quisiera saber, como el psiquiatra tengo que hacer los 5 años de medicina, los 12 años de psiquiatría y 10 o 15 años de clínica psiquiátrica para poder asesorarte. Yo no puedo ir, no puedo opinar en la medicación, en la cantidad de medicación, en los síntomas, no puedo opinar. Yo puedo conocer, yo puedo acompañar, pero no puedo ocupar el lugar de psiquiatra porque tendría que estudiar todos esos años. Yo hoy me dedico mucho, estudio muchas cosas, pero digamos, yo soy un complemento del psiquiatra. Hoy la llamo, me ha pasado, digamos, que mi hijo vino acá y me dijo, tengo la cabeza quemada, me siento mal, y agarré y le dije, tomate un poco más de esta medicación, porque tenía medicación de rescate, y mañana hablamos con la psiquiatra. Pero inclusive ese día dormía solo, porque yo no estaba. Pero teníamos todos los componentes como para minimizar el riesgo, porque tampoco te puedo asegurar que no haya riesgo. ¿Se entiende esto? Y nosotros tenemos que asumirlo. Si yo asumo esto con alta expresión emocional, voy a llorar antes de poder hacer algo. Por eso digo, más que preocuparnos, hay que aprender a ocuparse. Toda esa energía que gastamos en preocuparnos como padres, gastémoslas en ocuparnos, en organizar. Cuando las cosas estén organizadas, es como dijo Margarita Enrique, vamos a salir. Podría haber salido mejor, pero realmente reaccionaron. Pudieron reaccionar al momento, vino el SAME, vino un montón de cosas. Se dieron un montón de cosas, y es lo que dije hoy, es la diferencia en que hoy su hijo esté con todos los problemas que contaron y que no esté. Y esto también hay que entenderlo. Gracias. Gabriela, No está. ahí está, sí, ahí volvió. Estoy intentando, buenas noches, colocar el micrófono. Bueno, la verdad que muchas gracias por todo el compartir. Me presento, yo la verdad que
en este caso, lo que mi pregunta va porque tengo un sobrino con esquizofrenia y ya de 25 años él. Yo soy acompañante terapeuta. Lo cierto es que, bueno, sus papás están separados y la verdad que siempre me he preguntado desde qué lugar lo puedo ayudar, acompañar a los papás y bueno, y preguntarles concretamente dónde los ubicamos a esta asociación acá en Mendoza y bueno, si yo lo puedo llevar, obviamente, llevar a su mamá para acompañar justamente en esto. Nos vas a encontrar por internet. Busca APEF en internet y estamos por internet. Nosotros todo lo que hacemos presencial solamente en Capital en este momento y Quilmes, nada más. Y no tenemos presenciales en las provincias, pero tenemos Zoom a todas las provincias del país. Tenemos Zoom de Hay cada un grupo en Mendoza, no sé si sigue funcionando, podemos contactarlo y podemos verlo. pasarlo. Dale, dale, pasáselo a Betty, no hay problema. Después Tendríamos que estar en buscamos. contacto con ellos después. Pero Bien. igualmente los padres pueden hacer psicoeducación por Zoom, que lo estamos haciendo. Directamente entran a la página de APEF, buscan APEF, y ahí vas a verlo. Hay prácticamente 2 veces al mes, tenemos Zoom y 3 veces al mes. Ajá. Y más que nada también orientarme a mí como tía, en este caso familiar, para acompañarlo a él. ¿Qué Entra al actividades? grupo, entra al grupo y psicoeducate también. Bueno, Enseñamos psicoeducación y cómo ser mejor acompañante terapéutico de alguien que tiene esquizofrenia, porque no tenemos muchos buenos acompañantes terapéuticos. Hay que decirlo así. Hay que entender el que tiene. El acompañante terapéutico generalmente le exige que aprenda, que haga cosas, pobre tipo, no quiere hacer nada. ¿Sí? Tienen un lugar de confort impresionante. El lugar de confort es no hacer nada. Después vemos que empezamos a discutir qué podemos hacer. Hay una película que si pudiera pasar el link, lo paso, se llama Palabras en las paredes, está en Sí, Netflix. La recomiendo porque es hermosa. ya lo que es todo el grupo de APEF la vio, la comentamos, le hicimos los comentarios, las críticas y los aplausos. Así que no te hagas problema. Gracias. Bien. Bueno, entonces, claramente psicoeducación es digamos, la base y la aspiración para poder sostener a estas familias y a estas personas con esquizofrenia. Haremos algo, tendremos un nuevo encuentro y pido disculpas por el tema de la transmisión en Facebook, pero van a recibir el video y vamos a subirlo a las redes también. Gracias a todos. Y bueno, de nuevo, Margarita, Enrique, abrazos enormes de todos los que estamos acá y de todos los que también después van a compartir, van a poder escuchar la historia que ustedes trajeron, que es muy, muy hermosa, muy emocionante y muy grande, ¿no? De estos papás y esta familia que está sosteniendo que sostienen a sus seres queridos, porque son todos acá que están Eduardo y demás. Gracias a todos, los despedimos, subiremos el video, ¿no? En breve lo subimos. Bueno, gracias por la invitación de ustedes, Ana, y bueno, por favor. Como dijimos hoy, seguiremos siendo complementarios. Cuando tenemos problemas, los derivamos al CAS. Gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo y gracias. Nosotros también. Bueno, se fue Margarita. Chao, Margarita. Chao, Betty. Nos vemos. Chao. Chao, gente. Chao, muchas gracias.